Es, ¿no? Gracias. A Ana Adelaida, Miguel Antonio Rodríguez de Araúz, Fabiola Lamprea de Araúz, Giovanni Ríos, (132) Giovanni Ríos. Bueno, buenas noches, amable auditorio. Sabemos que todos estamos cansados hasta ahora, pero pues es importante hacer unas pequeñas claridades. Mi nombre es Giovanni Ríos, vengo en representación de Daimler Colombia, pertenezco al área de ingeniería y pues básicamente siendo proveedores de vehículos comerciales y siendo una compañía que tiene 125 años innovando en tecnología, creemos conocer cuáles son las cualidades entre un vehículo de cabina avanzada versus un vehículo de cabina convencional. También queremos hacer algunas claridades acerca de las normas Euro 4, EPA 2007, EPA 2004. Vamos a proyectar una pequeña presentación, prometo no demorarme mucho con esto. Queremos hacer claridad en aras de la verdad en varias imprecisiones que se han dicho acerca de los vehículos de cabina avanzada. También, como les repetía, sobre las normas de opacidad Euro 4 y EPA 2004 y 2007. El uso de cabina avanzada, realizando comparaciones con valores técnicos reales, ya que pues, nuestra empresa tiene la posibilidad de hacerlo, puesto que tenemos la disponibilidad de vehículos americanos también, es que los radios de giro se reducen notablemente. Mientras un vehículo con cabina convencional tiene un círculo de giro para dar valores reales de 28 metros, con una distancia entre ejes, hecha las medidas por parte nuestra de 7.3 metros, mientras que la cabina avanzada, con la misma distancia entre ejes, tiene una curva de giro, de 19.8 metros. Estamos hablando de prácticamente 9 metros de diferencia que mejoran notablemente la maniobrabilidad. Sin embargo, esto no significa que tengan la misma capacidad de carga en los ejes un vehículo de cabina avanzada o contra un vehículo de cabina convencional, ¿sí? El vehículo con cabina convencional brinda la misma capacidad de carga de un vehículo que tiene la misma distancia entre ejes. El vehículo con cabina avanzada tiene una mejor capacidad de carga con 1 metro de diferencia con respecto a uno de cabina convencional. Con 1 metro de distancia entre ejes de menor, tenemos la misma capacidad de carga. No es necesario presentar una fotografía comparando el campo visual entre una cabina y otra, como ya lo mencionaron acá nuestros colegas de Volkswagen. Las fotos realmente no eran muy claras, pero simplemente con ver la posición de un operador en una cabina avanzada, a la cual está a escasos 40-50 centímetros de la parte delantera de la cabina, ya se puede sacar sus propias conclusiones. Una cabina convencional tiene una distancia adicional de prácticamente 1,50 metros solamente del cofre de la cabina, del cofre del motor. Además, se debe tener en cuenta que la gran mayoría de las calles de Bogotá presentan invasión del espacio público, reduciendo con esto los radios de maniobra notablemente. La distribución de carga se mejora, ya que si se distribuye mejor la carga en los ejes en una cabina avanzada. Esto da otros valores agregados de operación, ya que aumenta la capacidad de arranque en pendiente, que es algo de lo que no se ha hablado. Para nadie es extraño que en Bogotá tenemos unas pendientes bastante razonables. Hemos tomado mediciones y algunas llegan al 40%, por lo cual
una cabina avanzada resulta mucho más beneficiosa, ya que no recargamos el eje delantero y podemos tener una mejor capacidad de arranque en una de estas pendientes pronunciadas. Esto obviamente genera consumos adicionales de combustible si hablamos de un vehículo de cabina convencional, porque pues obviamente tendremos que aplicar más acelerador para poder arrancar el vehículo. Esto además evita que se aproveche completamente la capacidad de carga en el eje delantero, reduciendo, y no es desconocido para ninguno de los fabricantes de vehículos, que para garantizar una maniobrabilidad correcta del vehículo debemos tener como mínimo un 25% de la carga del vehículo aplicada al eje delantero, ¿sí? Si tenemos este tipo de inconvenientes donde tenemos que utilizar una carga mal distribuida, donde tenemos que recargar más el eje trasero que el eje delantero, estamos sobre el límite o incluso sobrepasando esos valores con los vehículos de cabina convencional respecto a los de cabina avanzada. En cuanto a la utilización de Euro 4, miremos esa gráfica, es muy interesante. En cuanto a la utilización de Euro 4 y las restricciones que este tiene por la baja calidad de combustible en Colombia, el Ministerio de Medio Ambiente, de Minas y Energía y Transporte aprobaron la resolución 2604, en la cual reglamentan el suministro de combustible de bajo contenido de azufre en la ciudad de Bogotá. Esto a partir del 1 de enero del 2010 y a partir del 1 de julio del 2010 en la ciudad de Medellín. Por lo tanto, no es cierto que se tenga que importar combustible, como se dijo esta mañana, o tener alguna compra adicional, contenedores especiales o bombas propias para abastecer las flotas con norma de emisiones Euro 4 o EPA 2007. Por lo que se deben aprovechar los esfuerzos técnicos y la inversión hecha por Ecopetrol para cumplir con este requerimiento. Nosotros tenemos la gran experiencia hoy día con transporte masivo. Somos pioneros orgullosamente a nivel Suramérica y tenemos hoy día vehículos no solo Euro 4 rodando, sino vehículos Euro 5, ¿sí? Tecnologías aún mucho más avanzadas, con excelentes resultados, con economía de combustible, no como de pronto se dijo acá también de que el uso de norma Euro 4 aumentaba el consumo de combustible. Eso es totalmente falso. Nosotros ya tenemos pruebas, tenemos valores técnicos reales en donde hemos encontrado reducción del consumo de combustible notablemente. Obviamente, para esto podríamos entrar aquí en un debate técnico muy interesante, donde podríamos decirles cuáles son las ventajas, cómo se llega a conseguir esto. Igual, si requieren la información, la tenemos disponible en nuestra base de datos sin ningún inconveniente. Igualmente, se puede contemplar el uso de Euro 2 o Euro 3. Igual, hoy día los estamos comercializando, ya que estos cumplen con los niveles de opacidad expuestos en la resolución 910 del Ministerio de Medio Ambiente, como bien ya se dijo aquí anteriormente, ¿sí? Hoy día eso es real y se está utilizando y con estas normas cumplimos a cabalidad. Sin embargo, estamos hablando de que es una norma que está vigente desde el 99, si no estoy mal, vamos para 11, 12 años con esta norma, y si conseguimos continuar con vehículos norma Euro 2, Euro 3, en el proceso de operación de estas unidades estamos hablando de tecnologías con antigüedad ya de 20 años, que pues realmente para la ciudad de Bogotá, con los niveles de contaminación que tenemos actualmente, no es nada beneficioso, sobre todo pensando en las generaciones futuras. ¿Por qué tenerle miedo al avance tecnológico? Podemos continuar sin ningún inconveniente, podemos ser un ejemplo para Sudamérica, tenemos la capacidad de hacerlo, tenemos el combustible necesario, así que no tenemos ningún inconveniente. Simplemente no es tenerle miedo. En Estados Unidos el producto americano ya ofrece
como tal EPA 2007, lo hemos utilizado hoy día con grandes resultados también, sin ningún inconveniente. Tenemos la capacidad hoy día, como todos los proveedores de vehículos, en suministrar estas tecnologías, EPA 2004, Euro 2 o Euro 3, las cuales, como les comentaba, desde 1999 rigen y pues obviamente en la licitación contaremos con tecnología con 20 años de antigüedad que no son amigables con el medio ambiente. Como vemos acá en esta tabla que tenemos aquí reflejada, las emisiones de material particulado se reducen notablemente para Euro 4. Tal vez los colores no sean muy claros, voy a tratar de resaltarlos acá un poco. Esto es lo que hoy día tenemos con norma Euro 4. Como se darán cuenta, los niveles de material particulado están prácticamente llegando a cero, tendiendo a cero, igual que los óxidos de nitroso. Si reflejamos acá un EPA 2004, tenemos altas cantidades de material particulado y también tenemos altas cantidades de óxido de nitrógeno. Básicamente aquí terminamos nuestra exposición. Agradecemos mucho al amable auditorio. Solamente queríamos hacer algunas claridades de algunas imprecisiones que se han dicho aquí en el transcurso del día y pues no me queda más que darles gracias por la atención prestada. Muchas gracias. John Bautista. Pero esta mañana sigamos, por favor. Quisimos intervenir, no pudimos, entonces agradecemos. John Batista. Sí, John Bautista. Yo estoy en representación de Daimler Colombia. Quisiera solamente hacer énfasis en un par de cosas. Nosotros estamos en capacidad de surtir camiones chatos y camiones convencionales. Somos casa matriz para las marcas Mercedes-Benz y Freightliner, pero no queremos de verdad que se desaproveche la oportunidad de avanzar. Esta mañana se mostraron unas fotos, entre comillas, casuales de vehículos chatos donde era muy complicado subirse a la cabina, donde era muy difícil que cupieran las personas en la cabina. Yo quiero que miremos esta foto casual. Tenemos 4 personas en una cabina con una facilidad increíble para subir y bajar. Entonces, de verdad me preocupa un poquito que esta mañana hubo una presentación, se mostraron algunas cosas, se dijeron muchas, pero desafortunadamente por el orden de llegada no pudimos intervenir. Queremos en este momento poder hablar de esto. Tenemos estas fotos casuales y adicionalmente queremos hablar de un par de cosas. El tema de seguridad no es un chiste. La seguridad en los camiones de cabina avanzada es un tema real. Es una seguridad activa y es una seguridad pasiva. Como lo dijo nuestro colega hace un rato de Interamericana, es real. Es 1 metro más que tiene que salir el camión para ver hacia un lado y para ver hacia el otro. No puede ser como esta mañana que un señor se paró acá y dijo que si se paraba aquí adelante veía y que si se paraba aquí atrás veía igual. No, si yo estoy parado aquí adelante veo lo que pasa a todos los lados, no solo al frente, aquí a los lados. El otro tiene que salir hasta acá con su camión, con la trompa hasta allá para poder mirar igual. Eso no es una precisión que se pueda hacer a la ligera. Una sola vida que salvemos en un accidente de tránsito por tener una cabina avanzada, señores, es muchísimo. Quiero hacer precisión sobre eso. Segundo, se hablaba de que la diferencia llegaba al 80%, al 90%. Hombre, eso no es cierto. Nosotros tenemos tecnologías con cabinas avanzadas. Los señores de Interamericana tienen tecnologías con camiones de cabina avanzada en que las diferencias de precio no son esas. No podemos hablar de 80% de diferencia, por Dios. Nosotros que tenemos marcas, y tenemos nuestra marca Freightliner, con camiones de cabina convencional, hemos visto diferencias del 15%, del 13% en los precios. Eso no es un 80%. Entonces, de verdad me preocupa que esta mañana ellos hablaron muchas cosas, no pudimos intervenir, no pudimos interpelar. Ahora tenemos la oportunidad y queríamos mostrarles eso. En fotos casuales no se puede decir que sea difícil subirse a una cabina avanzada. No se puede decir que no caben las 3 personas, como dijeron, que tenían que hacer una cabina más grande, que tenían que hacer no sé qué montón de cosas. No, nosotros también somos abiertos a la competencia, pero no
por eso vamos a demeritar un producto en beneficio del otro. Los dos productos tienen ventajas, pero no podemos decir que los camiones avanzados, de cabina avanzada, que tienen unas ventajas evidentes en seguridad, en radio de giro, en maniobrabilidad, que en Europa se imponen, porque allá las calles son calles angostas. En Estados Unidos no hay problemas de espacio, allá por eso los camiones pueden ir con sus cabinas convencionales, con unas cabinas muy largas, y allá no hay ningún problema. En Europa cada vez se impone más el tema del espacio. Entonces, por eso es un tema importante y que queríamos aclarar. Muchas gracias. Muchas gracias. En relación con este tema de los vehículos, lo que se presentó esta mañana y lo que se presentó a través de los medios de comunicación, desafortunadamente, por las observaciones de la veeduría, es que el tema de los vehículos estaba direccionado para una empresa, cosa que no aceptamos de ninguna manera. En un inicio, los pliegos y los prepliegos y los pliegos establecieron unas condiciones de los vehículos bajo unas consideraciones técnicas y ambientales. Hoy, como les comenté, discutimos con nuestros técnicos, una discusión difícil porque los técnicos insisten en que deberíamos garantizar que Bogotá tenga un avance real en temas ambientales, pero consideramos efectivamente las observaciones que se hicieron acá en relación con las empresas que distribuyen los vehículos. Por eso, en aras de dar una señal más de transparencia en este proceso, hemos decidido dejarlo abierto, garantizando, por supuesto, algunas condiciones como las de giro, las de visibilidad y estos temas técnicos, pues, que van a ser perfectamente documentados en el documento de acta que vamos a hacer de esta audiencia. Por lo tanto, el tema queda abierto. Rechazamos una vez más, pues, las insinuaciones siquiera que se quisieron hacer o que se hicieron en relación con el tema de los vehículos en esta licitación. Continuamos. Carlos Rodríguez. Sigue, ya. Pablo, alguien de Tosa. ¿Sí? ¿De quién? José Vicente Patiño, Dani Durán, José Vicente. Doctor José Vicente. Es Pablo. Pablo. Okay, doctor Pablo Arango. Sí, Pablo Arango de Tosa, Urbacer y el Grupo EMAS. Bueno, la fortuna de intervenir a estas horas es que ya han pasado muchísimas personas que han formulado la mayoría de las preguntas que nosotros podíamos tener. Hemos intentado señalar aquellas que ya han sido formuladas para no repetirlas y esperamos haber hecho esa tarea con presteza, de tal manera que no tengamos que aburrirlos diciendo cosas repetidas. Sin embargo, nosotros queremos, antes de señalarlas de manera textual y leerlas, advertir 4 observaciones generales. Una es que efectivamente nosotros, como es evidente, tampoco somos operadores en Bogotá. Sin embargo, podemos señalar también que a nuestro juicio y tal como está concebido financieramente el negocio, no es viable. Y consideramos que no es viable no tanto por lo que expresaba el doctor Estrada, que lo hizo muy bien en las horas de la mañana, por los costos que uno tras otro se han venido agregando a la operación, sino porque fundamentalmente aquí estamos jugando con la resolución 351. Y la resolución 351 ha sido diseñada para una operación sustancialmente distinta a la que se nos está proponiendo aquí. No es una resolución diferente a la que se aplica en otras operaciones del país, y yo les puedo asegurar, dado que nos encontramos en varias ciudades capitales de Colombia, que esa resolución 351 aplicada en aquellas ciudades, si tuvieran que enfrentar la multitud de costos que se cargan en esta licitación de Bogotá, serían muy probablemente inviables. A mí me asombra que la CRA hubiera aceptado o hubiera validado las áreas de servicio exclusivo sin entrar en esa consideración, aunque entendemos muy bien que uno de los expertos de regulación salvó su voto. Me asombra que otros 2 no se hubieran preguntado por qué una resolución que ellos mismos diseñaron para un conjunto de costos va a ser sometida ahora a otra cantidad adicional
sin que eso ponga en riesgo la estabilidad financiera de este proyecto. Pero más aún, y viene aquí la segunda observación general, a nosotros no nos cuadran los números, aunque pudiera hacerse un esfuerzo sobrehumano para que aquel delta al que hacía referencia el doctor Ricardo Felipe más temprano termine por cubrir esos costos, con el diseño que tienen ahora las ACES. Es asombroso, nosotros no hemos podido saber si es que hay algo que no entendemos en los pliegos, pero es asombroso que haya ACES que sean tan increíblemente superavitarias como la 1, ¿sí? Mientras que haya otras ACES que sean evidentemente deficitarias, ¿sí? Nosotros no hemos podido saber si es que ese porcentaje que me piden que yo oferte en la ACE 1 está equivocado o no, o si es que hay algo que nosotros no entendemos, porque los números allí, al contrario de lo que aparentemente le da al UAS, indicarían que incluso en la 1 nosotros deberíamos poder ofertar por un porcentaje inferior al 100 o al 95%, es decir, totalmente contrario a lo que está concebido. Se nos ocurría que estas ACES podían ser, en virtud precisamente de la experiencia que la UAS ya tiene por todo lo que ha sucedido durante las últimas 2 licitaciones y transcurso de las 2 licitaciones, que esas ACES podían haberse equilibrado o podrían equilibrarse de una mejor manera. Lo que no vemos tan improbable ni tan difícil, porque se trata simplemente de volver a barajar los porcentajes que nos están exigiendo para ofertar. La tercera observación, y en esta quiero intentar ser lo más claro a pesar de la extensión de la audiencia y de las horas que ya llevamos aquí, es que nos preocupa muchísimo la dinámica que está tomando la licitación de conformidad con la cantidad de respuestas que ustedes están teniendo que dar y la forma como se están atendiendo las respuestas. Hoy en día tenemos a disposición de cualquiera de los oferentes los pliegos, las 6 adendas que ya han salido y 800 páginas o algo más de respuestas. Y vaya uno a saber cuántas más páginas haya que agregar por cuenta de esta audiencia y de las muy probables preguntas que se terminen formulando de aquí hasta el final del cronograma. De esa manera, muy probablemente vamos a tener entonces unos pliegos que van a estar midiendo 2.000, 2.500, 3.000 páginas. Yo sí quisiera saber quién se atreve aquí a afirmar que al finalizar esta licitación comprende realmente de qué se trata y para dónde va. 3.500 o 2.000 o las 1.000 que a estas alturas ya van, ¿sí? Es una cantidad increíble, sobre todo cuando me han advertido o le han advertido a varios de los oferentes en sus preguntas o en sus respuestas que las respuestas también hacen parte de los pliegos y que prevalecen incluso sobre los pliegos, ¿sí? Incluso aquí ya se ha hecho advertencia reiterada a respuestas que son contradictorias, ¿sí? A un oferente le dijeron una cosa, a otro oferente le dijeron otra, a un oferente en una primera respuesta le dijeron una cosa y en una segunda le dijeron otra. Y eso es natural que suceda, porque yo me imagino que cuando tienen que atender ustedes 800 preguntas, no será un solo ser humano el que se siente a contestarlas, ¿sí? Pero debería lograrse cierta armonía, que aún así, y aún pidiéndola como lo estoy haciendo, sé que es muy complicada. Creo que la única manera de lograr esa armonía es haciendo prevalecer que los pliegos son los pliegos y las adendas, y que las respuestas deben entenderse como meramente interpretativas, a no ser que aquellas respuestas conduzcan efectivamente a adendas realmente expedidas, ¿sí? Pero en este momento y con las últimas respuestas que nos han dado, nosotros tenemos 1.000 páginas de pliegos y pliegos que están, por cuenta de esas respuestas, llenos, absolutamente plagados de contradicciones. Y una cuarta observación general, insisto, y es respecto a los recicladores. Nosotros aquí nos venimos quejando o manifestando acerca de algunas inquietudes que podemos tener con respecto a la manera como a ellos se les está invitando a participar. Pero como probable proponente sí quisiera saber si los recicladores han sido consultados, convocados a validar este procedimiento.
Y lo digo con toda sinceridad y no porque haga parte, ni más faltaba, del grupo de los recicladores, a los cuales respeto, por supuesto, he declarado que soy un probable oferente, sino porque mi preocupación es la estabilidad jurídica del contrato y del mismo negocio hacia el futuro. ¿Qué tal que los recicladores, cosa que no sé, no estén tan interesados en el proceso tal como está concebido y eso termine llevando al traste el proceso mismo o la conformación de la sociedad? ¿O qué tal que por cuenta de esa, digámoslo de alguna manera, desidia frente a esa manera de participación que se les está proponiendo, terminemos nosotros con algunos proponentes de esos recicladores o con algunos socios de esos recicladores que no sean recicladores o que estén allí camuflados? Nos preocupa bastante esa situación. Paso entonces a formular las pocas preguntas que me quedaron, espero, insisto, no ser repetitivo. Respecto al reglamento comercial y financiero, las respuestas que ha dado la UAES a lo largo del proceso no han sido suficientes para aclarar la expresión que se encuentra en el reglamento comercial financiero en el siguiente sentido, y me permito leerla textualmente. Una vez realizadas las conciliaciones de los recaudos, el registro de los pagos y la recuperación de la cartera por concepto del servicio público domiciliario de aseo, el registro de intereses de mora e intereses de financiaciones, se totalizan todos los recursos, imputándolos a cada una de las ACE que correspondan. Al valor resultante para cada ACE se le descuentan los recursos correspondientes a su participación en la provisión del saldo neto del balance de subsidios y contribuciones y el valor de la operación del CIISA. La participación de cada ACE en el total se calcula así: facturación servicio ordinario ACE sobre facturación del servicio ordinario de todas las ACEs. Al respecto, entonces, nos permitimos formular las siguientes preguntas. A. ¿Lo anterior significa que el balance se hace para toda la ciudad y luego se redistribuye? B. Si la respuesta es afirmativa, ¿por qué no se hace el balance para cada ACE enviando los superávits al Fondo de Solidaridad para luego distribuir los recursos a las zonas deficitarias? C. Si la respuesta a la primera pregunta es negativa, por favor explique claramente el mecanismo de asignación de los subsidios. D. La UAES ha considerado que una distribución que no parta de los balances de cada ACE puede ser considerada ilegal a la luz de la normativa vigente. E. La fórmula de participación significa que los recursos se repartirán a todas las ACEs, así éstas sean superavitarias. F. ¿Qué sucederá si después de la distribución subsisten zonas deficitarias? G. Por favor, definan el porcentaje de recaudo ajustado por solidaridad, asunto que ya se ha repetido aquí, mencionado en el numeral 2.11.1. H. Por favor, sírvase a aclarar el mecanismo de implementación de subsidios y contribuciones en el esquema, en lo posible, con una fórmula matemática. Siguiente pregunta. ¿El costo de disposición final tendrá también estabilidad tarifaria? Esto dado que el componente de disposición final no hace parte de las ACE o de la zona de exclusividad. Respecto al cobro de escombros, primero, las toneladas de escombros que no hayan sido pagadas por el usuario se pesarán en la escombrera para ser incluidas en el variable Q de la metodología de la resolución CRA 352 de 2005. 2. De no ser así, ¿cómo se remuneraría la actividad de recolección y transporte? 3. La escombrera se manejará en la metodología tarifaria como otro sitio de disposición final. 4. De no ser así, ¿cómo se remunerarán los costos de recolección y transporte, incluso en el tramo excedente? Y vienen unas preguntas un tanto más particulares o menores, si se quieren denominar así. En el párrafo segundo del numeral 1.3 denominado proponentes se establece, sin especificar a qué documento se refiere, lo siguiente: dicho documento deberá ser emitido por el máximo órgano decisorio del proponente si se trata de empresas de servicios públicos, puntos suspensivos. Por lo que se consulta: A. El párrafo transcrito se refiere al formato establecido en el anexo 4. B. Si tal documento debe ser emitido por el máximo órgano social, esto quiere decir que el contenido del mismo debe ser aprobado por la asamblea de accionistas
así ésta no sea el órgano competente para aprobar tales disposiciones. 2. En el numeral 2.8, interventoría del contrato, y sé que a este numeral ya se refirieron hace un momento, pero no en este sentido, se dice que las diferencias que se presenten entre el concesionario y la interventoría serán dirimidas por la UAES. Preguntamos, ¿cuál será el procedimiento empleado para dirimir tales diferencias y cuál será el funcionario encargado de dirimirlas? Y respecto al mismo numeral 2.8, se establece que el interventor tendrá la función de exigir al concesionario la entrega de la información que sea requerida por la interventoría o la UAES, la cual está obligado a suministrar dentro de los 3 días hábiles siguientes. Se nos ocurre que de pronto ese podría ser un número de días insuficiente y la misma interventoría podría tener la capacidad o debería tener la capacidad para concederle al operador un término mayor. 4. Toda empresa que aporte experiencia en el proponente plural debe cumplir con los requisitos señalados en el numeral o en los numerales 331, 3332. Dado que está muy esquemática la pregunta, me extiendo un poco. La pregunta va en este sentido. Cada uno de los proponentes que aporten experiencia en un proponente plural debe cumplir con la experiencia mínima de 10 años y de 5 de operación para el sistema de recolección. En la respuesta a la pregunta número 30, formulada por Sandra Patricia Mantilla de la empresa Lime, se hace referencia a que las respuestas a las observaciones presentadas en la etapa de pliegos hacen parte de los documentos de la licitación. Sin embargo, para la correcta interpretación de los documentos, estos deben analizarse de manera integral, de tal suerte que el pliego de condiciones prevalecerá sobre el proyecto de pliego de condiciones, lo que ya había hecho o a lo que había hecho referencia antes. Asimismo, las aclaraciones que se hagan al pliego de condiciones mediante los documentos de respuestas y las modificaciones que se introduzcan al pliego definitivo mediante adendas prevalecerán sobre los pliegos definitivos. Insistimos en esto porque nos parece radical. Prevalecen las adendas sobre las respuestas a las preguntas. Cuando se presentan contradicciones entre las adendas y las respuestas brindadas a las preguntas, ¿qué texto prevalece? Y lo decimos porque ya hay razones o hechos puntuales en la licitación que nos permite preocuparnos. En el numeral 4, entrega de vehículos, dotaciones y uniformes, se dice que el operador entregará, voy a resumir esta porque me parece que está más o menos larga y puedo expresarla de una manera más corta. Nos preocupa el hecho de que tengamos que entregarle a los recicladores dotaciones en los términos que el Código Sustantivo del Trabajo lo señala, ¿sí? Bien podrían los pliegos o la adenda señalar cuáles serían las características de esas dotaciones y los tiempos de entrega. Pero llevarnos al Código Sustantivo del Trabajo puede acercarnos peligrosamente a que por alguna vía los recicladores terminen convirtiéndose o reconociéndose como empleados del operador, ¿sí? Nos preocupa eso profundamente. ¿Con qué garantías contará el operador del servicio para que los recicladores no aleguen entonces un contrato laboral realidad, teniendo en cuenta que les entregaremos dotaciones, se supervisarán sus rutas y se establecerán rutas que ellos, en coordinación con nosotros, deberán cumplir? Y respecto a los recicladores también, en cuanto a los vehículos de tracción humana, mal dicho, tracción manual, y automotores se consulta. Según el anexo 21, se deberán entregar vehículos de tracción humana a cada reciclador de oficio en condición de vulnerabilidad. Se deben entonces tomar los 11.200 recicladores censados para calcular dicho costo. Y si es posible, porque tenemos el censo de los 11.200 de la Universidad Javeriana, ¿será posible determinar cuál es el número de recicladores por ASI? En cuanto al mantenimiento preventivo exigido, se solicita se aclare qué actividades contemplan tal mantenimiento. En la respuesta a la pregunta número 26 de la observación número 21 relacionada con la exigencia que el operador deberá programar el barrido de tal manera que se realice de manera simultánea o secuencial con la recolección domiciliaria,
se manifiesta que no se modifica la obligación establecida en el reglamento técnico operativo, el barrido manual no se realizará de noche, se desarrollarán en horario nocturno y los sectores que tengan frecuencia de recolección nocturna deben tener barrido al día siguiente en la mañana. Los sectores con recolección nocturna el día sábado tendrán barrido el día domingo a primera hora. Esa fue la respuesta que nos brindaron a la pregunta que nosotros hacíamos, preocupados porque nos están exigiendo que tengamos el barrido y la recolección secuencial, asunto que nos impide reducir costos. De tal forma que nos dijeron que esa condición se mantenía. Sin embargo, esa respuesta no coincide con la adenda número 6 en el numeral 78, donde se elimina el párrafo, óigase bien, comillas, las rutas de barrido se programarán simultáneamente con las frecuencias de recolección. Para ponérselos más sencillo, nos preocupaba el párrafo, preguntamos el porqué del párrafo, en la respuesta no lo mantienen y en la adenda lo quitan. A estas alturas no sabemos si mantener o no la preocupación, porque la adenda quitó lo que nos preocupaba de los pliegos, pero la respuesta nos mantiene la inquietud. En el anexo número 1, definiciones del reglamento técnico operativo modificado por la adenda número 6, se define el área limpia como el área pública libre de todo residuo sólido esparcido o acumulado como resultado de la prestación integral del servicio público de aseo por parte del concesionario con oportunidad, calidad y sostenibilidad en su base, para lo cual realizará las actividades operativas del servicio, informativas con los usuarios y ciudadanía en general, y adelantará las gestiones institucionales que sean necesarias. Esta área limpia se evaluará para cada sector de la ciudad a las 6 horas de haber finalizado la actividad ejecutada por el concesionario y deberá permanecer por 6 horas más para un total de 12 horas de sostenibilidad del servicio. Revisando el capítulo 17 de indicadores del reglamento técnico operativo, no se realizó la corrección en los numerales 17.6, 17.7 y 17.8, donde se define la frecuencia de aplicación de la segunda inspección como 12 horas después de finalizada la primera inspección y no como 12 horas después de haber finalizado la actividad ejecutada por el concesionario, a pesar de que en la respuesta a la pregunta número 28 de la observación número 91 se informó que se realizaría la modificación del reglamento técnico operativo. Otro ejemplo de lo que he venido expresando. Las respuestas dicen una cosa, la adenda lastimosamente formulan otra. Y en la respuesta número 24, formulada por Sandra Patricia Mantilla, de la empresa Lime nuevamente, se da respuesta en el sentido de que los proponentes estarán en libertad de seleccionar el tipo de combustible para los vehículos. Oigan bien la contradicción tan radical en la que estamos incurriendo, porque hemos venido discutiendo aquí desde muy temprano en si se permite el gas, si es diésel, si es el 30% o no. Y yo quiero repetir la respuesta que se le dio a Sandra Patricia Mantilla del IMI. Dice, los proponentes estarán en libertad de seleccionar el tipo de combustible para los vehículos siempre y cuando cumpla con las normas vigentes expedidas por las autoridades competentes. Eso dice. Claramente esto va en contraposición a lo expresado en el numeral 7.3, disposiciones generales del anexo 5, reglamento técnico operativo, donde se exige que el 30% del total de las utilidades de la flota de vehículos de recolección y transporte de todo tipo de residuos será a gas dedicado de fábrica. Es evidente que hay allí una contradicción, insisto, lo que he querido es formular ejemplos de contradicción. Y una última inquietud. En el reglamento técnico operativo, en el numeral 22, área de expansión rural, 22.1, alcance, página 13, se menciona que para la zona rural se debe acudir al anexo 14, mapa de frecuencia rural del reglamento, en el cual se encuentra que para Sumapaz debe prestarse el servicio sin que dicha zona se halle asignada a una ACE en particular. Se pregunta, ¿debe prestarse entonces el servicio en Sumapaz? Y si es así, ¿a qué zona o área de prestación pertenece? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hacer una precisión. Aquí por observación de los asesores jurídicos, las adendas prevalecen sobre las respuestas.
poco para ir aclarando los temas. 2, hemos sacado 6 adendas, de las cuales 4 corresponden a cambios en el cronograma únicamente y 2 corresponden a precisiones en los pliegos de condiciones. Y el tema de los recicladores, con los recicladores, sus representantes, tuvimos una mesa durante 6 meses donde se discutió el esquema de vinculación que hemos establecido en esta licitación. Ya en la semana pasada hicimos el sorteo con las 12 organizaciones de segundo nivel que presentaron la documentación y que fueron avaladas. Son las 12 organizaciones de segundo nivel que existen en Bogotá. Ellos ya tienen asignadas un área de servicio exclusivo y seguramente en el marco de esta audiencia les daremos a conocer esa asignación de las organizaciones de segundo nivel. Sigamos entonces. 137, Dani Durán. Vamos a cambiar el